Entonces, por eso es que se recomienda ir a su consulta oftalmológica para que te realicen el examen completo con la toma de presión intraocular. Es importante porque hay glaucomas que pueden tener presión normal, pero el nervio óptico tiene un daño. Entonces, tú puedes tener un glaucoma de presión normal con un nervio óptico dañado. Doctora, ¿y usted cómo sabe que el nervio óptico está dañado? Porque tú dilatas la pupila y el nervio óptico tiene un tamaño. Lo puedes medir en porcentajes o en decimales. Si hablamos de porcentaje, del 10% al 40% es un tamaño normal. Si tú tienes 50 o 60%, eso es un tamaño sospechoso. Yo puedo ser sospechosa de tener un nervio óptico grande. No necesariamente tengo glaucoma, pero tengo un nervio grande y eso se llama excavaciones sospechosas. Bueno, tengo 3 tías por parte de mi mamá y 2 por parte de mi papá que les dijeron que tenía glaucoma. Entonces usted tiene que ir a un control periódico porque usted tiene una alta probabilidad por herencia de poder sufrir de glaucoma. Eso es sospechoso, más no un diagnóstico definitivo. La seguridad vial es asunto de todos. Energía 99.9 FM les trae A Pie y Sobre Ruedas, con la animación y producción de Isabel Vera, con certificado de locución 54977. En la vía a tu destino, ya sea en bicicleta, moto, carro prestado o el carrito de Armando. A Pie y Sobre Ruedas, inicia ya por Energía 99.9 FM, donde el talento se siente. Buenos días a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen? Empezamos tu programa preferido de las mañanas, A Pie y Sobre Ruedas. Educación vial de forma entretenida, sí, porque se puede. Se puede hacer educación vial de forma entretenida, amena, divertida y, por supuesto, la música que te gusta, la buena música. Hoy es miércoles 12 de marzo, Hoy hay una efemérides que no sé de qué será, pero tenemos también una efemérides hoy importantísima. Hoy es el Día Mundial del Glaucoma, ¿ok? Y vamos a estar hablando sobre eso. Ya nuestra invitada está aquí en el programa. Virtual Insanity con Jamiroquai. En tu programa, A Pie y Sobre Ruedas. Educación vial y, por supuesto, buena música. Y hoy es el Día Mundial del Glaucoma. Y seguramente tú dices, bueno, Isabel, pero si tú me dices que tu programa es de educación vial, ¿por qué hoy vas a hablar del glaucoma? Pues ya lo vas a saber. El glaucoma es una enfermedad que está allí silente y puede afectar gravemente a los conductores. De hecho, aquellos que ya lo tienen diagnosticado no tienen permitido conducir y ya lo vas a saber. Pero antes déjame presentarte a nuestra invitada del día de hoy. Es la doctora Liriani Arrieta, retinólogo, oftalmólogo especializado en todo lo que tiene que ver con la retina. Y bueno, pues ya nos acompañó hace unos días aquí en el programa y hoy nos vuelve a acompañar. Bienvenida, doctora, ¿cómo está? Hola, buenos días, ¿cómo estás, Isabel? Hola, chicos, buenos días. Bueno, muy bien, gracias otra vez por la oportunidad de estar acá en tu programa para conversar un poquito sobre este tema tan importante que es el glaucoma hoy en el Día Mundial del Glaucoma. Y bueno, vamos a empezar por el principio, que es diciéndole a la gente qué es eso del glaucoma, porque yo escucho glaucoma y casi que lo asocio con glicemia, con cosas así, por el glaucoma, pero cuéntenos usted qué es eso. Bueno, el glaucoma es una enfermedad que afecta al nervio óptico, que es la conexión, o vamos a llamarlo el cable que une al ojo con el cerebro. El glaucoma afecta el nervio óptico y produce una disminución de la capacidad de trabajo del nervio óptico por una sobrecarga de volumen. Entonces se va desgastando, es una enfermedad al principio indolora, el paciente no percibe que está viendo menos, cuando está ya en estados avanzados sí puede presentar dolor, sí puede ver borroso y empieza a limitarse su capacidad visual. Es la segunda causa de ceguera irreversible a nivel mundial. Y tenemos una estadística de 76 millones de personas en el mundo con glaucoma. Se prevé que para el 2040 puede llegar a ser 112 millones de personas por glaucoma. Entonces es una enfermedad importante, muy importante. Importantísima. Bueno, justamente por eso se establece este día para llamar la atención sobre esto que
Probablemente muchas personas lo estén padeciendo en este momento, pero todavía no se han dado cuenta. ¿Y cuáles son los síntomas? Bueno, los pacientes normalmente van a presentar, cuando el glaucoma es muy avanzado, una crisis de dolor fuerte, un ojo rojo, que es un llamado de atención. Tengo el ojo rojo, me está doliendo, es importante acudir al oftalmólogo porque entre varias cosas que pudiera presentarse puede ser una crisis de glaucoma. Tienes visión borrosa y tienes limitación de la periferia de tu visión. Por eso muchas veces es que las personas que conducen, los carros salen de su derecha a su izquierda y ellos no lo ven. Entonces es una de los síntomas que el paciente pudiera presentar y que debe llamarlos a acudir a la consulta del oftalmólogo. Bueno, a los que no somos médicos y no manejamos la terminología médica, siempre entendemos que el glaucoma empieza con eso, con una visión con una pérdida de la visión periférica, lo cual es totalmente necesario a la hora de conducir. Si de hecho ya manejamos con espejos retrovisores y hay algunos puntos que llamamos los puntos ciegos del espejo retrovisor, no podemos a eso sumarle pues la pérdida de visión periférica porque pues no nos hace reaccionar a tiempo ante cualquier situación que venga por los laterales. Es correcto, y muchas veces el paciente dice, yo enfoqué en el retrovisor izquierdo y yo veía era una sombra en el centro, yo no podía precisar ni siquiera el carro que estaba atrás, que no es tan amplio un cambio periférico cuando tú ves por un retrovisor. Entonces ese es uno de los principales síntomas, que el paciente acude a consulta diciendo que, pues mire, me saludaron de un lado o del otro y yo no lo logré enfocar la cara, lo veía borroso. Y a medida que vamos avanzando con la enfermedad, ese campo se va cerrando hasta que ya en la parte terminal del glaucoma el paciente ve como si vieras a través de un tubo, que es lo que se llama visión tubular. Ese ya es un estado más grave. Sí, no, entonces bueno, ya sabes, si estás en un restaurante, cuando pasas al lado de una mesa, ves a esa persona de la que tú querías hablarle, a la compañera que está contigo, y tú le dices, no voltees, pero a tu derecha está fulanito. Y entonces esa persona dice, no logro verlo. Entonces, bueno, probablemente hay que ir a hacer un recheque. Hay que ir al oftalmólogo para ver qué es lo que está pasando allí. ¿Qué es correcto. lo que está pasando con esa visión periférica? Y un detalle importante, no solamente hay un tipo de glaucoma, o sea, no hay una sola forma de glaucoma, hay varias formas de presentarse el glaucoma. Sí, el glaucoma puede ser, en líneas generales, catalogado, clasificado como glaucoma primario de ángulo abierto, glaucoma de ángulo cerrado, glaucoma congénito, glaucoma inflamatorio. O sea que hay varias clasificaciones para el glaucoma, pero el más común de entre el 70-80% de la población es un glaucoma primario de ángulo abierto. ¿Qué significa eso? El ojo tiene, como decir, una especie de compuerta por donde se filtra el líquido, que es el humor acuoso. Eso se llama ángulo. Ese ángulo puede ser amplio y es abierto, o puede ser muy estrecho y es cerrado. Entonces, cuando es amplio y es abierto, es el glaucoma primario de ángulo abierto. Gloria Gaynor, este clásico, I Will Survive. Cuando son las 8:20 de la mañana, en tu programa A Pie y Sobre Ruedas, Educación Vial, y hoy se lo estamos dedicando al glaucoma, que es una enfermedad ocular silenciosa que probablemente mucha gente la esté padeciendo y no se da cuenta, porque justamente el cuerpo, tan maravilloso como es, se va adaptando y no se va dando cuenta de esa pérdida de visión. Y es lo que nos comentaba, doctora. Estamos con la doctora Liriani Arrieta, oftalmólogo, retinólogo, y nos está hablando hoy justamente del glaucoma. Doctora, también me comentaba que hay, o sea, ¿qué puede pasar? ¿Qué ocurre? ¿Qué tiene que pasar para que alguien padezca de glaucoma? ¿O es que eso puede ocurrir bajo cualquier circunstancia? No hay nada... Es que me di un golpe, es que tuve una elevada tensión arterial, etcétera. Claro, el glaucoma tiene una predisposición hereditaria, ¿ok? Si la mayoría de mis familiares sufren de glaucoma, yo ya lo conozco como miembro de esa familia, lo más probable es que yo pueda ser también portador de glaucoma, ¿ok? Pero también puede haber un glaucoma por un golpe. El paciente tuvo un accidente de tránsito o el paciente recibió un golpe, un pelotazo, y ese proceso inflamatorio puede generar un aumento de presión intraocular y conllevar a un glaucoma.
El paciente hipertenso, de hipertensión arterial, el paciente que tiene diabetes, también tiene factores predisponentes que pudieran conllevar a un glaucoma. No todo diabético va a tener glaucoma, pero es una condición que se pudiera instalar siempre y cuando el paciente no tenga un control, por supuesto, de su diabetes. El glaucoma es una enfermedad silenciosa, como la hipertensión a veces, como la diabetes también. Entonces, todos pueden tener glaucoma sin que en la familia haya alguien que lo tenga y yo pasar a ser el primer portador de la enfermedad. Pero una vez que está instalado, lo que el paciente refiere es que él va a un control oftalmológico normal. Y cuando empiezas a hacer el examen oftalmológico, a medida que vas pasando los pasos del examen, te estás dando cuenta que el paciente tiene una limitación de su capacidad visual. Y el diagnóstico lo vas a hacer cuando ya tomas la presión intraocular, cuando ya hagas el fondo de ojo y evalúes ese nervio óptico. Entonces ya ahí tú vas, como dicen, armando el rompecabezas para poder hacer un diagnóstico. Y un detalle importantísimo, doctora, es que cuando se diagnostica glaucoma ya eso no es reversible. O sea, es algo así como otras enfermedades que ya se convierten en crónicas. Sí, el glaucoma no tiene cura. Eso es importante que la gente lo sepa. El glaucoma no tiene cura. El glaucoma se controla con medicación. Son unas gotas que se utilizan para controlar la presión intraocular. Y el control va a depender del tamaño del nervio óptico. El nervio óptico tiene un tamaño. Dependiendo de ese tamaño y del valor de la tensión ocular, tú vas a dedicar o vas a indicar un tratamiento. Y lo vas a controlar al paciente dependiendo de lo que encuentres allí. Pero no se le va a quitar. Lo que el nervio óptico ya sufrió el daño, no lo podemos revertir. Lo que hacemos nosotros es tratar de mantener las presiones intraoculares para que el nervio soporte un volumen y no deteriore o no siga avanzando. Si el paciente no cumple su tratamiento, eso va a seguir avanzando y la consecuencia va a ser la pérdida definitiva de la visión. E inclusive mencionábamos también que a niños pequeños también se les puede presentar eso justamente cuando es congénito. Sí, el glaucoma congénito es bastante limitante para los niños. Normalmente se usa para ellos, aparte de la medicación, la mayoría de las veces, cuando es un glaucoma congénito hay que pensar en cirugía, porque estamos hablando de ya la formación de todo lo que es la parte anatómica. Entonces, si tú puedes poner las gotas, pero ya tú sabes que normalmente al niño lo vas a tener que operar para mejorar la circulación del humor acuoso. Entonces los glaucomas congénitos son bastante complicados porque las córneas de esos niños son bastante engrosadas, porque son cirugías que producen procesos inflamatorios y la evolución a veces es un poquito más lenta que ya en un adulto. Claro. Doctora, yo tengo que decir que cuando le comenté sobre el tema, usted me mandó a estudiar. Ella me dijo, bueno, Isabel, ve preparándote porque quiero que hablemos del glaucoma neovascular. Sí. Entonces yo conseguí con mi secretaria, que es la inteligencia artificial, con Copilot, estuve averiguando, pero coméntenos, doctora, ¿qué es esto del glaucoma neovascular? Sí, ese es un tema importante y a veces olvidado por, vamos a decir, muchos oftalmólogos, muchos retinólogos, incluso glaucomatólogos. Normalmente nosotros tenemos una anatomía y tenemos vasos en determinadas áreas del globo ocular, pero hay zonas donde no hay vasos. Esas zonas, cuando los vasos se forman nuevos, se llama neovasos o neovascular. Y en algunas condiciones, bien sea pacientes con diabetes, bien sea pacientes con hipertensión, pacientes que recibieron un traumatismo, esos vasos se forman justamente en el ángulo por donde fluye el humor acuoso. Entonces se llama glaucoma porque induce a un aumento de la presión ocular, neovascular porque tiene vasos en áreas donde no deben estar. El glaucoma neovascular es un glaucoma de difícil manejo, es un glaucoma que la mayoría de las veces con gotas no mejora, entonces tienes que ir a un procedimiento quirúrgico, bien sea un procedimiento en crío que produce disminución de la producción del humor acuoso o un dispositivo de válvulas que se colocan dentro del ojo porque no hay manera que la gota disminuya el flujo. Entonces es un glaucoma agresivo que muchas veces mantiene limitada la visión. Son pacientes que su visión no mejora de ver los bultos o cosas muy grandes. Son glaucomas muy, muy dolorosos. Ahorita tenemos también medicamentos que se colocan para que esos vasos que están allí se retraigan y no sigan proliferando. Entonces el glaucoma neovascular es un glaucoma delicado. A mí me gusta mucho ese tema. Es complicado, pero tiene por lo menos la posibilidad, hay que ofrecer al paciente la posibilidad de que no tenga dolor, que es lo más incómodo.
Sí, bueno, lo que me dijo mi secretaria, Ok. que por supuesto no se compara con sus conocimientos, con el de la doctora, pero sí, aquí me menciona, el tratamiento del glaucoma neovascular se centra en controlar la hipertensión ocular, la isquemia retiniana y el dolor. Uno de los procedimientos más utilizados es la fotocoagulación panretiniana mediante láser. Sí, eso nosotros lo que hacemos, se hace con un dispositivo, un lente que se coloca dentro del ojo, un aparato de láser y tú vas cauterizando las venitas que normalmente no deberían estar donde están. Eso disminuye, o sea, ya al tú cauterizarlas, tú las quemas, ellas no vuelven a salir. Y al no tener esa vascularización, pues el paciente le mejora el dolor. Lo que no mejora es la visión, pero es porque lo más delicado en estos casos es el dolor que el paciente siente, que es lo que tratamos de evitar. Bueno, interesantísimo todo esto. Ya sabes que estamos hablando con la doctora Liriani Arrieta, oftalmólogo especialista en retina, retinólogo. No vayas a romper mi corazón, por favor. Eso nos lo pide Elton John y te lo pido yo también. Estás en sintonía de tu programa A Pie y Sobre Ruedas en Energía 99.9 FM, full sintonía todo el día. Y hoy estamos hablando del glaucoma, el glaucoma, porque hoy es el Día Mundial del Glaucoma, para llamar la atención, para que todo el mundo sepa sobre esta enfermedad, y por eso nos acompaña la oftalmólogo, la doctora Liriani Arrieta. Ella es retinólogo, pero también nos quiso acompañar hoy en este tema especial que es el glaucoma. Y estábamos hablando pues de que vas a una óptica y dices, es que no estoy viendo bien, voy a ir a una óptica y me voy a hacer unos lentes. Y entonces te hacen tus lentes, todo bien, y pasa el tiempo y cuando vas al oftalmólogo te dicen, señor, usted tiene glaucoma. Y te preguntas, pero ¿y por qué no me lo dijeron cuando fui a hacerme los lentes? Claro, en una óptica recordemos que estamos hablando de optometristas, que ellos se especializan obviamente en lo que es la parte de los lentes, lo que se llama refracción. Te sientan en el aparato, te hacen una medición, te prueban, te mandan tus lentes y tú vas a tu casa. Pero los optometristas no realizan toma de tensión intraocular, no realizan dilatación de la pupila y no pueden evaluar el nervio óptico. Entonces, normalmente, si tú ves 20/20, sí, pero tienes una visión tubular, o sea, tú ves como a través de un telescopio 20/20. El optometrista no te puede decir si tienes visión periférica. El optometrista no sabe si tu tensión, tú puedes ver 20/20 con una tensión alta del ojo. Y estamos hablando que los límites van entre 10 a 20 milímetros de mercurio. Tú puedes tener 20 y ver 20/20. Entonces, lo recomendable es una evaluación por oftalmología. O sea que esto no tiene que ver, para que todo el mundo lo sepa, con que no, es que yo no necesito lentes para leer, yo leo muy bien, de lejos, de cerca. No está relacionado con el enfoque de nuestra visión, cómo enfocamos lo que estamos viendo, sino con la amplitud de lo que estamos viendo, ese ángulo de visión que podemos tener. Claro, yo puedo ver bien de cerca y puedo tener glaucoma también. Y puedo tener una presión intraocular alta, pero me hace ver de cerca bien, o lo que yo considero que es bien. Entonces, por eso es que se recomienda ir a su consulta oftalmológica para que te realicen el examen completo con la toma de presión intraocular. Es importante porque hay glaucomas que pueden tener presión normal, pero el nervio óptico tiene un daño. Entonces, tú puedes tener un glaucoma de presión normal con un nervio óptico dañado. Doctora, ¿y usted cómo sabe que el nervio óptico está dañado? Porque tú dilatas la pupila y el nervio óptico tiene un tamaño. Lo puedes medir en porcentaje o en decimales. Si hablamos de porcentaje, del 10% al 40% es un tamaño normal. Si tú tienes 50 o 60%, eso es un tamaño sospechoso. Yo puedo ser sospechosa de tener un nervio óptico grande. No necesariamente tengo glaucoma, pero tengo un nervio grande y eso se llama excavaciones sospechosas. Bueno, tengo 3 tías por parte de mi mamá y 2 por parte de mi papá que les dijeron que tenía glaucoma. Entonces usted tiene que ir a un control periódico porque usted tiene una alta probabilidad por herencia de poder sufrir de glaucoma. Eso es sospechoso, más no un diagnóstico definitivo. Y yo puedo tener un nervio óptico, si mide 70, 80, 90 o 100%, eso es grande, aunque la presión mía esté en 12. Ya el nervio es un parámetro de mayor peso. Lo vamos a acompañar con la toma de la presión, con un estudio de la córnea para ver el espesor y vamos a pedir exámenes tipo campo visual. Ahorita está la tomografía óptica coherente de nervio óptico y en base a todos esos parámetros tú puedes decirle al paciente, mire, tiene la presión normal, pero tiene cambios en el nervio óptico, usted tiene glaucoma y hay que proceder a realizar
una medicación para controlar que aunque ya esté grande y avanzado, no siga más avanzado. Y ahora, doctora, cuando nos dicen, no, mira, eso tienes que comer lechosa con patilla. Que eso, mira, una tía mía lo tenía y ya se le quitó. No, bueno, la dieta, si tú eres una persona que no tienes ninguna otra enfermedad de base, ejemplo, no eres hipertenso, no eres diabético, ¿verdad? No tienes ninguna dieta especial porque tengas problemas de mala absorción de grasa o colon irritable, etcétera, usted puede comer lo que usted quiera, porque no está comprobado que ningún tipo de alimentación especial vaya a eliminar la enfermedad. No te va a hacer daño, o sea que no tiene una dieta, yo voy a comer patilla con lechosa para que se me quite el glaucoma. No. Lastimosamente, pues no se puede, no es así. No hay nada, ni que lo favorezca, ni que lo... Nada. El glaucoma es una enfermedad que ya está instalada y no lo podemos revertir, lo vamos a controlar y no tenemos ninguna dieta especial. Es diferente cuando, por ejemplo, los pacientes tienen una degeneración en la retina, que se les manda a comer vitaminas antioxidantes, todo lo que es los verdes, el brócoli, el berro, eso, porque eso sí nutre la retina. Pero en el caso del glaucoma no tenemos esa ¿Y condición. alguna condición particular de que no deba, por ejemplo, hacer deporte, no deba hacer algún esfuerzo? ¿Hay alguna indicación en particular? Si el glaucoma está en una etapa todavía controlable, donde la pérdida periférica no es muy notoria, el paciente puede llevar su vida normal. Cuando la pérdida periférica es bastante importante y la visión es, como te dije, tubular, pues se recomienda de repente no realizar trabajos de maquinaria pesada, se recomienda no manejar de noche porque va a estar más limitado su visión. Eso no interfiere con los aumentos o disminución de la presión intraocular. Tú puedes realizar tu vida normal, pero por ejemplo todas esas actividades que implican un riesgo, manejar, trabajar de repente al aire libre, donde hay deportes, por ejemplo el béisbol, el softball, que la pelota viene de todos lados y eso, pues está un poco limitado, ¿ok? Pero siempre y cuando esté más avanzado el glaucoma. Pero si está comenzando y el campo visual periférico todavía es estable y usted cumple el tratamiento, usted puede hacer su vida normal. Pero ahora que lo menciona, yo estoy recordando cómo es el examen médico de conducir, ¿ok? Y en el examen médico de conducir, pues nos ponen a leer esa pancarta donde están todas las letras para ver si podemos leer hasta las más chiquititas y nos toman la presión arterial y poco más, o sea, nos mandan a ver si tenemos, si podemos distinguir los colores, Exacto. ¿ok? Para descartar el daltonismo, pero no he visto en ningún caso de todas las veces que me he hecho ese examen médico que nos detecten la visión periférica. Me parece que es algo importantísimo. Sí, recuerda que para realizar el certificado médico, los médicos, valga la redundancia, que hacen esa prueba, son médicos generales. Entonces ellos no son oftalmólogos, ellos saben leer la cartilla, el test de colores y la presión intraocular, pero no están adaptados para realizar, por ejemplo, un campo visual por confrontación, que es que tú mandas al paciente a mirar tu nariz y hacia la periferia le vas señalando los dedos para ver si tiene visión periférica. Pero bueno, ellos no tienen ese entrenamiento, entonces es muy difícil que en ese 10-15 minutos te puedan realizar un diagnóstico o por lo menos advertirte, mire, usted no ve de lado, señor, vaya para el oftalmólogo. Claro, pero más allá del entrenamiento que puedan tener, debería estar incluido Claro, como sería bueno. parte del procedimiento. Sí, porque es un punto de partida. Mucha gente está manejando por allí con glaucoma y no sabe. Escuchamos Lenny Kravitz. Y este tema maravilloso que sé que te gusta. Estamos en tu programa A Pie y Sobre Ruedas con Energía 99.9 FM. Y hoy hemos estado hablando sobre el glaucoma porque es el Día Mundial del Glaucoma, para llamar la atención, para darlo a conocer, para que todos tengan conciencia de lo que es, lo que representa y la necesidad de acudir regularmente al oftalmólogo para hacerte tu revisión, porque recuerda que el glaucoma es silencioso en un comienzo, no sientes nada, no tienes dolor, pero poco a poco vas perdiendo esa visión. Y para eso nos ha acompañado la doctora oftalmólogo Liriani Arrieta, que tiene una pregunta. Le mandaron una pregunta, doctora. Sí, nos preguntan qué es el glaucoma facomórfico. Bueno, cuando tenemos una catarata bastante madura ya, se engorda, la catarata engorda y disminuye el espacio entre el cristalino y la córnea. Por lo tanto, el humor acuoso, que es el líquido que produce aumento de la presión intraocular, no tiene mucho espacio para circular, valga la redundancia, entonces se hace estrecho y comienza a subir la presión intraocular. El glaucoma facomórfico se resuelve cuando tú haces la extracción de la catarata, porque amplías el espacio, colocas tu lente intraocular
y ya el paciente no va a padecer de glaucoma más porque ya no tiene cristalino engrosado por la catarata que está limitando esa circulación del humor acuoso. O sea que tenemos entonces un tipo de glaucoma que sí puede tener solución. Puede tener solución quirúrgica de una vez, porque ya tú sabes que es con una condición del cristalino que está bastante maduro y que va a limitar ese espacio. Por eso se llama faco de cristal facomórfico, porque la forma del cristalino aumenta tanto y se engrosa tanto que el espacio de circulación es pequeño. Ese es el único que se puede resolver quirúrgicamente y se acabó el glaucoma. Wow, bueno, pues entonces una buena noticia dentro de todo este mundo del glaucoma que hemos estado hablando hoy. Doctora, ¿qué recomendaciones ya para despedirnos a todas las personas que nos han escuchado y con respecto al glaucoma? ¿Qué recomendaciones? Bueno, primero debes acudir a tu control oftalmológico una vez al año, siempre, aunque no sientas nada. Es importante revisar todas las partes del ojo. Segundo, si ya tienes el diagnóstico establecido, debes mantener de manera permanente el uso de tu tratamiento que te indicó tu oftalmólogo. Tú no vas a sentir que las gotas hacen nada, pero tu nervio óptico sí lo va a sentir y vamos a evitar la progresión. Y tercero, si tú conoces familiares que tengan problemas de glaucoma, invítalos a que vayan al oftalmólogo, que se cuiden, que cumplan su tratamiento, porque la prevención parte de la casa. Y si ya tenemos un diagnóstico y familiares, nosotros como familiares debemos acudir al oftalmólogo y ver que no tengamos la condición o que tengamos ojos sanos. Y si se nos hace el diagnóstico, siempre cumplir el tratamiento. Y recuerda que esto no tiene que ver en cómo tú enfocas al leer, es que ya necesito lentes, es algo aparte de cómo tú enfoques, o sea, no está relacionado con usar lentes o no usarlos, ¿ok? Correcto. Entonces ya sabes, la visita una vez al año al oftalmólogo, aunque no uses lentes, aunque no los requieras, porque estamos hablando de otras partes del ojo. Es correcto. Bueno, doctora, denos por favor su Instagram, ¿dónde la podemos ubicar? Bueno, mi consulta está en el edificio Rincón de los Toros, detrás de la Plaza de Toros de Maracay, planta baja, consultorio 03, mi celular 0414-450-7231 y mi página en Instagram, Retina Liriani Arrieta. Retina Liriani Arrieta. Pues por allí ya, si no pudiste captar todo lo demás, Retina Liriani Arrieta en Instagram y allí ya tienes toda la información. Muchísimas gracias, doctora. Nos despedimos por el día de hoy. Ha sido maravilloso este programa. Espero que a ti también te haya gustado y te espero mañana jueves con una nueva edición de tu programa A Pie y Sobre Ruedas, Educación Vial y por supuesto buena música. Me despido también en nombre del maravilloso equipo de Energía. En la voz marca Horacio Díaz Manso, en la programación Ramón Álvarez. Como operador de estudio Argenis Álvarez Jr. Como operadora audiovisual Edilín Ovalles. En la gerencia de producción el licenciado Ricardo Aguirre y todos bajo la dirección de la licenciada Dina Bachelieri. En la locución y producción de este espacio tu servidora Isabel Vera. Ya sabes, te espero mañana y por favor, escucha, sé empático, conduce con empatía. Bye. Adiós, gracias. Hemos llegado a nuestro destino. Te esperamos en nuestra próxima edición de A Pie y Sobre Ruedas. Y recuerda, hacer las cosas bien, no porque te paguen o te aplaudan, sino porque estás convencido que es la única forma de hacerlo.